Buenas tardes, estimados amigos. Vamos a dar inicio a la clase de epistemología de la investigación educativa y construcción del objeto de estudio. El objetivo de esta clase es, en primer lugar, conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la epistemología. Sobre todo, y de manera muy particular, la epistemología de las ciencias sociales, después conocidas como ciencias humanas, como ciencias de la cultura, como ciencias del espíritu. Eso ya lo veremos en la clase. Y desarrollar un discurso para justificar la metodología y la epistemología que oriente sus investigaciones, describiendo o siendo capaces ustedes de construir el perfil epistemológico de un objeto de investigación, especialmente el que ustedes hayan seleccionado para su tesis doctoral. El segundo objetivo sería analizar y comparar los modelos epistemológicos existentes y que se aplican en las ciencias sociales en la actualidad. Un tercer objetivo es construir su objeto de investigación y, paralelamente o de manera complementaria, el discurso epistemológico que lo justifique. Esos son los objetivos ambiciosos de este curso que esperamos llevar a cabo, si ustedes realizan bien todas las tareas, exitosamente. 5 son los temas que comprenden este curso. El primero es conocer los conceptos fundamentales de la epistemología. ¿Qué es la epistemología? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su tipología? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo incursiona en las ciencias sociales y fundamenta las ciencias sociales? Y todos los rasgos de los conceptos fundamentales. El segundo tema es las corrientes epistemológicas que se han dado en las ciencias sociales, pues vamos a decir que a partir del siglo XVIII, XIX y XX, y lo que va del presente. El tercer tema es la epistemología particular de la investigación educativa, donde se ven los paradigmas epistemológicos encontrados o complementarios en su momento. El cuarto tema le vamos a dedicar un espacio al tema de la construcción social del conocimiento, trabajando textos de Berger y Luckmann y de Marx. El quinto tema va a ser ya dedicado a una tarea práctica que es la construcción del objeto de estudio. Esto lo vamos a ir desarrollando paulatinamente y la condición es que ustedes hagan todos los trabajos que vienen en su plataforma. Las actividades de aprendizaje pues van a ser varias, entre ellas, en primerísimo lugar, leer todos los textos que vamos a recomendar, la antología del curso que está en la plataforma y los libros que también recomendamos y que están en la plataforma, de manera que no tendrán que hacer una búsqueda en las bibliotecas. Nosotros tenemos libros ya en la plataforma, libros virtuales y otros que vamos a pedir que ustedes consigan. Participar en la organización de foros de discusión que vamos a presentar, en los paneles de discusión sobre los temas propuestos y una actividad central que es construir su objeto de investigación. La evaluación de la materia, pues como todas las materias en el programa de doctorado, consta de 2 partes. Una es el desempeño de ustedes en el transcurso de las clases, la presentación de sus trabajos y el trabajo final que va a ser evaluado en torno a ensayos y particularmente al objeto de investigación. La bibliografía básica. Bueno, ustedes pueden conseguirse estos libros, particularmente 3 de ellos están en la biblioteca virtual nuestra. Hay un texto que se llama Introducción a la epistemología para psicólogos, de la editorial Plaza y Valdés de México, cuyo autor es José Antonio
Noriega Méndez. Hay otro texto llamado Epistemología de Mario Bunge, el argentino-canadiense, editada por Siglo XXI. Un texto central que les vamos a pedir que hagan el esfuerzo por conseguirlo, para tenerlo físicamente, aunque está en nuestra biblioteca virtual, que es el de Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, de J.M. Mardones y otro autor de apellido Ursúa. La editorial es Fontamara, de Argentina. Hay otro texto que les vamos a recomendar, que es de Alan Chalmers, que es esa cosa llamada ciencia, editada por Siglo XXI. Y finalmente el de Michael Lowy, de editorial Fontamara, que es la sociología del conocimiento. Estos son los textos básicos que les vamos a recomendar leer, además de otros de lectura complementaria. Bueno, hasta aquí diríamos que estamos presentando el programa del curso de Epistemología de la Investigación Educativa y Construcción del Objeto de Estudio, que así se llama esta materia. Vamos a entrar entonces de lleno al primer tema, la epistemología, sus conceptos fundamentales. ¿Qué es eso que llaman epistemología? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Todos sabemos que en la antigüedad se produjeron conocimientos científicos, muchos de los cuales no fueron sistematizados, otros sí, como tales. En las áreas de astronomía, ustedes tienen conocimiento de que los incas, los mayas, los mexicas, en nuestro subcontinente, conocían de los astros, construyeron calendarios matemáticamente exactos, o casi exactos, y también otros pueblos de Asia y de lo que hoy es Europa, los babilonios, por ejemplo, conocían muy bien el movimiento de los astros, porque todo partía de su vida cotidiana, de las cosechas, de las temporadas de siembra, las temporadas de agua, las temporadas de seca, etcétera, y fueron desarrollando los movimientos que se observaban en el universo. Hicieron uso pues de la observación y también de la experimentación, aunque lo sistematizaron, algunos en códices, lo escribieron en textos, en las tablillas de la escritura cuneiforme de los babilonios. Es decir, el hombre siempre ha andado buscando conocer. Esa es una de las virtudes humanas, aunque en la Biblia al hombre se le ha castigado por querer conocer, en la mitología de la Biblia, pero el hombre no ha cesado jamás, ni se ha dejado convencer de que no puede conocer. El hombre siempre ha querido conocer y no ha dejado esa tarea a los dioses o al Dios supremo. Los griegos, por su parte, desarrollaron también una gran sistematización del conocimiento, desarrollaron de manera más sistemática ciencias, sobre todo en matemáticas, en biología y en otras áreas del saber. Los pitagóricos tuvieron una gran influencia en el pensamiento y el desarrollo de las ciencias matemáticas, aunque se inclinaron mucho a darle un carácter esotérico, religioso a sus descubrimientos matemáticos y vincularlos a cuestiones paranormales, metafísicas y casi religiosas. Desarrollaron reglas morales y religiosas a partir de la teoría de los números, por ejemplo. Le daban ciertos valores al número 3, al 4, al 5, más allá de las potencialidades que la ciencia les podía prometer. Por ejemplo, yo creo que uno de los aportes más significativos de Pitágoras pues es el conocido teorema, que descubrió, demostró de mil maneras y que ha sido objeto de mucho análisis
y que también generó después lo que vamos a llamar una crisis en las ciencias matemáticas, que es la suma de en un triángulo rectángulo, siempre se da que la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado del lado mayor, que es la hipotenusa. Con los pitagóricos surge la inquietud por la veracidad del saber científico. Cuando se descubre ese cuadrado, imagínense ustedes un triángulo rectángulo cuyos catetos o lados valgan 1, 1. Y entonces, en la hipotenusa, si este es el cuadrado, si la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, entonces va a ser el cuadrado de 1 es 1, más el cuadrado de 1 es 1, va a ser 2, pero la raíz de 2 es la hipotenusa, porque este sería el cuadrado. Entonces, cuando se descubre raíz de 2, como el valor de la hipotenusa, hay un problema epistemológico, un primer problema epistemológico fuerte, porque raíz de 2 genera un decimal que no es periódico y que se está moviendo. Es decir, que yo le puedo encontrar 50 cifras decimales y siempre voy a encontrar una cifra más exacta, puedo encontrar la 51, o 1000 cifras decimales, o 1.000.000 de cifras, y siempre habrá una más que me dará mayor exactitud. Esto significa que raíz de 2, ubicada en la recta numérica, va a tener movimiento, por así decirlo. Donde yo ponga el punto, siempre habrá otro punto más exacto que el que yo puse. Y este problema de la no exactitud de raíz de 2 generó un problema, una crisis, primera crisis epistemológica en las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas, se había dicho, son las ciencias exactas. Y entonces, ¿dónde queda raíz de 2? Que no es exacto, es un número que siempre se está moviendo. Ni siquiera las computadoras más modernas pueden encontrar el número final de raíz de 2 y jamás se va a encontrar. Pueden encontrarse millones de cifras y siempre van a ser distintas. Bueno, ahí tenemos un primer problema epistemológico en torno a una ciencia exacta que son las matemáticas, con el descubrimiento de Pitágoras, del teorema de Pitágoras y con la raíz de 2. Bueno, creo que los griegos exageraron un poco su obsesión por el pensamiento puro. No se olviden ustedes que ellos siempre buscaron, después de esta crisis hubo otras, y entonces empezó a dudarse de la veracidad del conocimiento científico. Es decir, ellos querían, como lo queremos todos todavía, los griegos y el hombre en general en la historia universal, hemos querido estar seguros de que lo que estamos conociendo, de que el esfuerzo que estamos haciendo por conocer, no sea un esfuerzo que nos lleve a un fraude, sino que la verdad científica sea realmente una verdad científica. Esa es la preocupación, el tema central de la epistemología. Es decir, de ahí surge la epistemología, de esa preocupación. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? Y ese es el tema central de la epistemología. No se olviden ustedes que Platón nos hablaba de los 4 estados mentales. La ilusión, en primer lugar, llamada eicasia. La creencia, en segundo lugar, llamada pistis. La razón, en tercer lugar, llamada dianoia. Y el pensamiento puro, llamada episteme. Entonces aquí estamos ya cerrando el círculo del surgimiento de la episteme, de la epistemología. La gran preocupación permanente que el hombre ha tenido, porque aquello
que descubre sea el conocimiento verdadero, que no sea un conocimiento falso. Esta es, dijéramos, la génesis de esta materia, objeto de nuestro trabajo en el doctorado, que se llama epistemología. Este es el origen, la necesidad de estar seguros de que el conocimiento es un conocimiento verdadero. La epistemología entonces surge como un estado mental superior de abstracción. Aristóteles la concibe como la teoría que debe fundamentar el saber verdadero, la teoría que permite encontrar las bases sólidas de la ciencia, la piedra angular que no va a cambiar, la verdad única, permanente para todos los tiempos, que es la episteme. Es decir, Aristóteles y Platón conciben esto como una teoría del conocimiento verdadero. Y las tareas de la epistemología son esas: fundamentar lo que es el conocimiento verdadero y lo que no es un conocimiento verdadero. Hasta hoy, esa es una de las tareas principales de la epistemología. Por eso las ciencias, cuando pretenden serlo, tienen que ser certificadas de alguna manera por la epistemología. La epistemología se aborda entonces como teoría del conocimiento. Y para ello tiene entonces que meterse, que insertarse en un debate. El debate entre el sujeto, el objeto y el conocimiento. Es una triada epistemológica la que integran sujeto, objeto, conocimiento. Dijéramos, son los materiales con los que trabaja la epistemología, los elementos con los que trabaja la epistemología, los elementos que intervienen en cualquier debate epistemológico: sujeto, objeto, conocimiento. Y otra tarea que tiene la epistemología hoy es establecer los criterios de cientificidad de cualquier disciplina que se pretenda denominar ciencia. Y finalmente, una tarea que tiene es examinar el papel de las ciencias desde la perspectiva lógica, desde la perspectiva filosófica, metodológica, incluso ontológica. Eso es la gran tarea que tiene la epistemología en nuestros tiempos, y por eso es muy importante estudiarla y conocerla. Vamos a hablar hoy de las crisis epistemológicas. Ya vimos que con los pitagóricos se presentó una crisis con lo que se conoce como la raíz de 2, que es un número que se mueve y que negaba de alguna manera la exactitud de las matemáticas. Cuando pasados los años, ya en el siglo XIX, cuando Cantor descubre el álgebra de conjuntos y la presenta al mundo, él establece un problema, plantea un problema que no tenía una solución en las ciencias matemáticas y en las ciencias exactas, o que puso, dijéramos, a temblar el edificio de las matemáticas. Y es el tema de la cardinalidad. Supongamos un conjunto A formado por los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Este es el conjunto A de los números naturales. Ahora supongamos un subconjunto del conjunto A, es decir, comprendido dentro del conjunto A, que es el de los números pares. Sería el subconjunto, vamos a llamarle X, de los números pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc., hasta el infinito. Está claro que el subconjunto de los números
pares es un subconjunto de los números naturales. Pero Cantor dijo cuál es más grande, cuál es la cardinalidad del conjunto de los números naturales y cuál es la cardinalidad del conjunto de los números pares. La matemática, la lógica matemática nos diría que el conjunto de los números naturales es mayor que el subconjunto de los números pares. Pues no, la cardinalidad de ambos conjuntos es la misma, son iguales desde el punto de vista de su cardinalidad. Entender este tema generó una crisis en las matemáticas porque, volvemos a decir, surgen con una particularidad, son las ciencias exactas, no las ciencias de la incertidumbre o de la duda. Y esto generaba un problema en ese terreno. Esa es una primera crisis epistemológica. Hay otro momento, muchos más, pero si tenemos de los más importantes, de otra crisis en las matemáticas, cuando Bertrand Russell, ese hombre de la física y las matemáticas, que ganó un premio Nobel incluso, que nació en 1872 y murió en 1945, planteó en un congreso de matemáticas un cuento que se llama precisamente así, la paradoja de Russell. ¿Y en qué consiste ese cuento? Consiste en lo siguiente. Él dice, supongamos que en un pueblo hay un barbero y ese barbero solo afeita a aquellos que no se afeitan a sí mismos. Vamos a llamarle el conjunto A de las personas que afeita el barbero. Es decir, son las que no se afeitan a sí mismos. Y el conjunto B, las personas que no afeita el barbero, debe ser las personas que sí se afeitan a sí mismas. Tenemos el conjunto A, las personas afeitadas por el barbero, y el B, las personas no afeitadas por el barbero porque se afeitan a sí mismos. La pregunta que hace Bertrand Russell y que generó una crisis en las matemáticas es ¿a qué conjunto pertenece el barbero? Si el barbero se afeita a sí mismo, pertenecería al conjunto B, es decir, a aquellos que no son afeitados por el barbero, lo cual sería imposible. Si el barbero no se afeita a sí mismo, pertenecería al conjunto a los que él tiene que afeitar, y entonces sería afeitado por sí mismo. Es decir, si no se afeita a sí mismo, se afeita a sí mismo. Si se afeita a sí mismo, no se afeita a sí mismo. Entonces, esto generó una gran contradicción y esto fue presentado en un congreso de matemáticas y desde luego que no tuvo solución. Y generó por muchos años una crisis en las matemáticas. El problema se resolvió años después y la solución es que ese problema no tiene solución. Pero como quiera generó una crisis epistemológica en las matemáticas, igual que la álgebra de Cantor de la cardinalidad de los conjuntos, igual que la raíz cuadrada de 2 de Pitágoras. En física también ha habido momentos de crisis. La teoría de la relatividad de Einstein, que cambió el concepto del tiempo, que no fue comprendida en los primeros años, generó también una crisis epistemológica porque sostener que a la velocidad de la luz el tiempo deja de ser absoluto y pasa a ser relativo generó un problema epistemológico. Y también Heisenberg, con su principio de incertidumbre ya en la física cuántica, de que el comportamiento del electrón es diferente si es considerado como un átomo o como una onda electromagnética y que tiene particularidades distintas, generó también una crisis epistemológica. Y así podemos hablar de que en todas las ciencias ha habido
crisis epistemológicas. Yo recuerdo un debate de los años 60 o 70 del siglo pasado, 1960, 1970, entre aquel agrónomo o biólogo de la Unión Soviética, de apellido Lysenko. Lysenko negó las leyes de la genética, consideró que eran una concepción burguesa del conocimiento. Stalin avaló esa concepción de su científico y generaron una actitud irónica, burlesca sobre las leyes de la genética, diciendo que no existían. El resultado fue que la Unión Soviética se atrasó por décadas en el estudio del mapa genético, que es real, y después eso tuvo costos políticos muy fuertes también y económicos en ese país. Pero aquí estaríamos hablando también de la epistemología, es decir, cómo está vinculada a concepciones ideológicas y filosóficas. Bueno, vamos a entrar a la parte final de esta clase, hablando de tres polémicas, tres debates que se han dado en la epistemología de las ciencias sociales. Vamos a decir que las ciencias sociales han tenido que batallar mucho más que las ciencias naturales para tener su estatuto epistemológico, para tener una categoría epistemológica de ciencias. Y en esa batalla, pues ha habido diferentes enfoques, diferentes posiciones, grandes debates, de los cuales Mardones y Ursúa les dicen que son tres debates. Yo creo que, coincidiendo con Mardones y Ursúa, podemos hablar del primero de los debates, que es el debate entre dos tradiciones en la ciencia. La primera tradición que viene desde la antigüedad es la tradición aristotélica. Aristóteles marcó un rumbo de cómo hacer ciencia a partir de considerar las argumentaciones y poner en el centro la razón argumentativa para hacer ciencia. Y eso marcó una ruta que hasta la actualidad se sigue. La otra tradición se da cuando Francis Bacon y Galileo Galilei entran a la escena con los experimentos científicos, con los aparatos, con los instrumentos, con el telescopio, etcétera, y marcan un parteaguas en la forma de hacer ciencia. Es decir, la observación vinculada a la experimentación. En la tradición aristotélica era la observación vinculada a la razón, al razonamiento, a la argumentación. Y la tradición, porque ya es toda una tradición, galileana es la observación vinculada a la verificación, a la experimentación. Y se marca toda una ruta. Entonces, estamos hablando de dos tradiciones en la epistemología general que han tenido una gran influencia en las ciencias sociales. Entonces, la tradición aristotélica parte de la observación, pero la explicación científica es argumentativa. Aristóteles, desde luego, que criticó a los pitagóricos porque enfatizaban mucho en lo que a él mismo llamaba las causas formales. Él siempre hablaba de las causas de los fenómenos. La causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final o telos, la teleología. De esas cuatro causas, él criticaba a los pitagóricos porque decía que enfatizaban en la causa formal, es decir, en el componente esotérico religioso de las matemáticas, hablando de los pitagóricos. Y Aristóteles, de esas cuatro causas, pues enfatiza en la causa final,
esa tradición aristotélica se sigue y sienta las bases de un paradigma epistemológico de ciencias sociales en la actualidad. La otra, la galileana, ya dijimos que está vinculada, la explicación científica está vinculada al experimento, a la verificación, a la medición. Es la tradición galileana. El centro no es el mundo, dicen los galileanos, sino el hombre. Esa tradición emerge a partir de los descubrimientos de Copérnico, pero se consolida a partir de Galileo en los años de 1564 en adelante, que es cuando él nace y muere en 1642. La nueva ciencia galileana se va a desarrollar no para hacer demostraciones argumentales que convenzan, sino para resolver problemas prácticos. Y esta es la tradición galileana. Entonces tenemos, ¿cuál es la ontología de la ciencia social? Y diríamos que la ontología de la ciencia social se mueve en dos tradiciones, la tradición aristotélica y la tradición galileana. Con esto terminamos la primera clase y queremos dejarles a todos ustedes un trabajo, una actividad de aprendizaje que vamos a subir a la plataforma, pero que consiste en hacer un cuadro de doble entrada en el que en el renglón, el primer renglón sea la tradición galileana, el segundo renglón la tradición aristotélica, y que tenga 4 columnas. La primera columna va a hablarnos de la posición epistemológica. La segunda columna de los autores principales que en toda la historia han trabajado en concordancia con esa tradición, sea galileana o aristotélica. La tercera columna nos va a hablar de las normas básicas que establece esa tradición. Y la cuarta columna, ¿cuál es la posición frente a la objetividad científica para la posición galileana y para la posición aristotélica? Repito, un cuadro de doble entrada, 2 renglones galileana, aristotélica, 4 columnas de posición epistemológica, autores principales, normas básicas y la posición frente a la objetividad científica. Ese sería un primer trabajo que va a implicar de parte de ustedes investigación más allá de lo que hemos dicho en la clase, porque no hablamos aquí de los autores que en las ciencias sociales han asumido la posición galileana, ni los que han asumido la posición aristotélica. Y ustedes tendrán que indagarlo y buscarlo en el libro de Mardones, en los otros libros que les recomendamos ya al inicio de la clase. Un segundo trabajo es que construyan un ensayo sobre qué es la epistemología. Un ensayo que se denomine así, la epistemología y sus funciones, o pónganle el nombre que ustedes consideren conveniente, pero que el centro del ensayo sea qué es la epistemología, cuál es su historia, para qué sirve a un investigador científico conocer la epistemología y sus funciones, cuál sería la diferencia entre epistemología y filosofía de las ciencias, que son 2 términos que comúnmente se trabajan como sinónimos, pero que son diferentes. Entonces, con esos 2 trabajos tendríamos concluida, bueno, nos faltaría un tercer trabajo que es hacer una historia de vida de los aportes de Galileo y de Francis Bacon. Los 2 hicieron contribuciones junto con Copérnico, pero nos interesa mucho que trabajen unas 3 cuartillas, unas 3 hojas a espacio y medio, letra Arial 12 u otro tipo, pero 12, comparando historias de vida y aportes científicos de Galileo y de Bacon. Con esos 3 trabajos cubrimos la primera unidad de la materia.